La discriminación que sufren las personas que poseen el virus de alguna enfermedad, como por ejemplo el VIH, los tratos desfavorables que reciben las mujeres en algunas culturas en función de ciertos dogmas religiosos, los estados que no permiten que dos personas del mismo sexo puedan casarse, la negociación del permiso para algunas personas de acceder a determinados puestos o servicios debido a su orientación sexual, la discriminación que se ejerce contra las mujeres que están embarazadas en algunos ámbitos laborales, no brindar espacios de participación para los ancianos, denigrarlos y menospreciarlos, el trato despectivo que sufren a veces las personas que tienen alguna discapacidad, las diferencias en el trato que se producen en algunos aeropuertos, dependiendo del aspecto de cada persona, afirmar que las personas que tienen cierta ideología solo por esa razón tienen otras características en su personalidad. Finalmente, los comercios que sí prohíben la entrada de algunas personas por su color de piel. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eugenia Aguilera y en este vídeo estaré hablando y tratando diferentes puntos, todo ello girando en torno a una cuestión la cual se refiere a si la discriminación positiva es una medida acertada. Con los ejemplos dados sobre la discriminación negativa al principio y viendo el título de la pregunta, nos podemos hacer una idea del tema. Sin embargo, para discutirlo, voy a dar una definición más exacta a lo que se refiere esta pregunta. Pero primero voy a dar algunos ejemplos de discriminación positiva, ya que recalco, los ejemplos dados al principio del vídeo son de discriminación negativa. Varios ejemplos pueden ser las plazas limitadas para la escolarización de niños con ciertas condiciones, las bonificaciones que reciben las empresas por contratar personas que sufren alguna discapacidad, la exoneración de impuestos para los sectores menos favorecidos económicamente, las leyes que hacen un reconocimiento especial en las tierras que pertenecen a algunos grupos originarios, contratar policías por pertenecer a ciertas minorías sociales, la obligación que hay en las listas políticas de cubrir algunos cupos con mujeres, las personas que tienen alguna discapacidad y por lo tanto no están forzadas a hacer las filas y esperar, las leyes que favorecen a las mujeres para los casos de violencia de género y finalmente las becas estudiantiles para ciertos grupos sociales. A continuación, voy a explicar a qué se orienta la discriminación positiva. En líneas generales, se orienta a aquellos grupos sociales, étnicos o minoritarios que a lo largo de un periodo de tiempo han sufrido alguna discriminación por alguna causa. La forma en la que se practica es a través de un trato preferencial en el acceso a ciertos recursos, servicios o protecciones, con la finalidad de que mejore su calidad de vida. Pero claro, todo tiene su historia y el concepto de discriminación positiva nació en Estados Unidos, donde las personas de color sufrieron durante siglos una opresión social y tristemente sigue pasando aún. Aunque en un primer momento se refería solamente a la discriminación por raza, a partir de los años 60 del siglo XX se empezó a trascender a otras esferas como la sexual, la religiosa o la social. Y ahí fue donde comenzó todo. Claro, hay diferentes tipos de discriminación y uno de ellos, y uno de los más importantes, es la discriminación positiva por causa de género. La igualdad entre sexos es crucial para lograr un correcto desarrollo de la sociedad, pero en la práctica esta equidad no se da. Podemos ver varios ejemplos que reforman estos hechos, como por ejemplo la desigualdad entre hombres y mujeres. Y es que en algunos países las mujeres se encuentran en una situación de inferioridad tan acusada que no pueden vestirse como quieren, conducir un vehículo, trabajar en turnos de noche o incluso aceptar la herencia de sus propios familiares. Y tampoco pueden hacer cosas tan básicas como elegir un matrimonio libre o un divorcio. Pero claro, no nos tenemos que ir tan lejos para descubrir que esto es una realidad, que la desigualdad es una realidad.
Y es que en países como el nuestro, esta discriminación no es tan acusada, pero también se produce. Y es que en el mundo laboral se calcula que las mujeres ganan acerca de un 20% menos que los hombres por desempeñar el mismo trabajo y que no acceden en condiciones de igualdad a un puesto de trabajo, según los datos de Eurostat. Según Eguzki Urteaga, profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco, los hechos son los que son y como se puede medir, permiten extraer una conclusión clara e irrefutable, y es que hoy en día es posible establecer un diagnóstico riguroso y fiable que indica la existencia de desigualdades de género, afirma este experto, que se basa en los niveles de desempleo, salario y precariedad que registran los indicadores entre la población femenina. Queda camino por recorrer, aunque se haya avanzado mucho en los últimos años, opina Rebeca Cordero, profesora de Sociología en la Universidad Europea de Madrid, quien ve que las políticas de discriminación positiva son una respuesta muy acertada en la situación en la que la mujer lleva experimentando respecto al hombre desde hace mucho tiempo. Claro, bajo mi punto de vista, podemos pensar que realmente esto no, o sea, el hecho de que una persona se sienta discriminada o diferente, podemos pensar que no nos afecta, o simplemente que no tenga los mismos derechos que nosotros. Vuelvo a decir, podemos pensar que no nos afecta, pero lo cierto es que en el mundo de hoy todos, de una forma u otra, todos estamos conectados y los problemas y los desafíos, ya se traten de pobreza, condiciones, migraciones o crisis económicas de cada país, no se limitan nunca a un país o a una región. Y es que incluso en los países más ricos sigue habiendo comunidades que viven en la miseria. Las democracias más antiguas siguen enfrentándose al racismo, la homofobia y la transfobia, así como a la intolerancia religiosa. Un reciente informe de UNICEF ha observado en diversos países de ingresos altos una creciente desigualdad entre niños. La desigualdad mundial nos afecta a todos independientemente de quiénes somos o de nuestros lugares de procedencia. La discriminación positiva es un tema muy complejo de lograr, pero a la vez muy necesario. Ninguno de nosotros nos deberíamos de sentir acomplejados de cómo somos físicamente, de los problemas de salud que podamos padecer o de lo que llevamos por dentro, y en general no tenemos por qué tener miedo de ser como somos. Hay millones de personas en el mundo que día a día sufren algún tipo de discriminación, y es por ello que todos deberíamos de contribuir a lograr que cada persona esté justamente integrada en la sociedad en la que vivimos. Y aunque parezca difícil, un simple gesto de empatía, amabilidad hacia una persona que, debido a esta sociedad tan injusta que tenemos, se ha llegado a sentir discriminado o discriminada, podemos hacer que poco a poco todo esto vaya cambiando y hacer del mundo en el que vivimos un sitio más justo para las personas en las que estamos en él. Porque todos somos humanos y por ello tenemos que brindar el mismo trato para aquellos que nos rodean, pese a como sean.